Migración con Erika Nieto. El narcoterror que vivieron las ciudades mexicanas la semana pasada alcanzó la frontera norte, a la muy conocida y muy concurrida Tijuana, y por supuesto que hay un llamado del consulado de los Estados Unidos en esta ciudad contra la violencia generada por los grupos de la delincuencia organizada. Mi querida Erika Nieto, hablemos de lo que está pasando en el norte, pero además de las demandas de organizaciones como Fuerza Migrante que están pidiendo una reforma electoral en México, pero con la voz de los migrantes. Buenos días, Erika. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días a todo el auditorio de Contigo Puebla, como cada martes con el tema de migración. Y sí, lamentablemente, como si se tratara de una guerra, el Consulado de Estados Unidos en Tijuana lanzó una alerta para que tanto los empleados de esas oficinas como los ciudadanos norteamericanos que se encuentran cotidianamente en esta entidad mexicana se protegieran ante los actos violentos que encabezó el crimen organizado en el estado de Baja California la tarde del pasado viernes. El llamado fue para todos aquellos que se encontraran en Tijuana, Mexicali, Rosarito, Ensenada y Tecate, para que evitaran áreas de conflicto, ubicaran pronto un refugio, monitorearan las noticias, estuvieran al pendiente de lo que ocurre en sus alrededores y para que notificaran a sus familias sobre su seguridad. Así lo establecía este comunicado del consulado. Desafortunadamente, Luis, y aquí lo hemos comentado, no es la primera vez que los consulados fronterizos de Estados Unidos tienen que hacer este llamado a sus ciudadanos. Ya en otras ocasiones las balaceras como resultado de los enfrentamientos entre diferentes bandos del crimen organizado, pues también han puesto en alerta a las oficinas consulares en Texas o en Arizona. De ahí el constante llamado de los gobernadores de estos estados para que la Casa Blanca sea mucho más estricta en la vigilancia fronteriza y para proteger a los ciudadanos americanos de la violencia mexicana, que incluso se han apoderado de las caravanas migratorias también. Esta alerta por parte del Consulado de Estados Unidos en la ciudad de Tijuana quedó inhabilitada el día domingo por la tarde. Sin embargo, todavía la mañana de ayer y hoy, los padres de familia del Distrito Escolar de San Isidro, ahí en la frontera entre California y Tijuana, pues compartían en redes sociales su preocupación por la seguridad de los menores que acuden a las instituciones educativas de la región. Un distrito escolar que contempla a escuelas en San Diego, en San Isidro y que van desde preescolares hasta primarias y secundarias. Además, Luis, una región que también se ha caracterizado porque los norteamericanos ante esta crisis económica y los altos precios en ese país, pues viajan constantemente a Tijuana, ya sea para cargar gasolina o para comprar verdura, abarrotes y demás, pero también en busca de atención médica, odontológica, de fisioterapia y otras situaciones. Además de la migración diaria, que ya sabemos de estos paisanos que viven del lado mexicano, pero que trabajan del lado norteamericano y que cruzan la frontera día con día, ida y vuelta todos los días. Así que pues hay actividades que se vieron severamente afectadas por esta violenta jornada, que ahora, desafortunadamente, en declaraciones terribles, pues es minimizada por la propia presidencia de la República. Y como bien mencionas, ya en otro tema completamente diferente, pues la reforma electoral que está pues ya discutiéndose en el Congreso de la Unión entre las diversas bancadas de los diputados, bueno, pues ya también ha llamado la atención de organizaciones como Fuerza Migrante para que sean contemplados en estas discusiones los paisanos migrantes, porque el calificativo de falsos mexicanos que hace unos meses expresó la diputada morenista Lupita Chávez durante una de las sesiones del Congreso de la Ciudad de México, pues permeó de manera importante en la defensa que ahora encabezan algunas organizaciones promigrantes sobre la posición de un diputado migrante en una de las curules, no solamente de la capital o en estados, como ya lo hemos visto, de Zacatecas o de Michoacán, sino de los diferentes estados de la República como Puebla, con el fin de aumentar las voces que promuevan iniciativas que favorezcan a millones de paisanos que viven y trabajan allá en la Unión Americana. La organización binacional Fuerza Migrante, que preside el poblano radicado en Nueva York, Jaime Lucero, pues emitió una convocatoria dirigida a los mexicanos residentes en el exterior, pues para que participen en la defensa de sus derechos electorales como residentes en el extranjero.
Y esta convocatoria concretamente decía: tenemos derechos que deben ser respetados por la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión. Es importante unir esfuerzos para solicitar que la Cámara de Diputados legisle conforme a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de que garantice el ejercicio de los derechos plenos de las y de los mexicanos en el exterior. Y es que, Luis, pues si el voto de los migrantes importa para los políticos que buscan posiciones en gobiernos y congresos, pues también debería importar para que cuenten con un representante en estos congresos estatales que abogue, que pelee por beneficios sociales para sus comunidades y el respeto a sus derechos como mexicanos en el exterior. Por ello, están ocupados en que los mexicanos migrantes se capaciten en materia de justicia electoral a través de todos estos cursos promovidos entre Fuerza Migrante y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para mexicanos residentes en el exterior, así como para que valoren también, por supuesto, su voto en las urnas en los próximos comicios electorales y para que emitan este voto de manera responsable, de manera informada en el próximo proceso electoral, Luis. Esto último me parece muy importante, mi querida Erika, porque se ha tratado mucho de, vaya, desde distintos puntos, desde distintas fuerzas, se ha tratado mucho de manipular el voto migrante. En muchas ocasiones nuestros paisanos pueden tener una añoranza, un tanto incluso hasta romántica de nuestro país, y de ahí que muchas veces también las decisiones no nos ayuden mucho de este lado. Yo creo que ellos están más que unidos a nosotros, por supuesto que millones de familias siguen dependiendo de los dólares que se mandan, que se envían en las remesas. Sin embargo, yo creo que no hay, no sé si compartas esta idea conmigo, Erika, pero como que no hay una, digamos, una unión de intereses entre los mexicanos de allá y los mexicanos de acá. Como que los mexicanos de acá estamos peleando el día a día, estamos viendo cómo reacciona el gobierno y de pronto también de allá, pues se tienen otras ideas a partir también de las propias condiciones de vida. Claro, de la propia perspectiva que también te dan los medios de comunicación. Finalmente, es cierto, los mexicanos migrantes allá en Estados Unidos hablan continuamente con sus familias, pero bueno, todos dicen que cada quien habla como le va en la feria. Entonces, también depende de lo que te diga tu familia que vive aquí en México, pero mucho también depende de lo que ellos ven en medios de comunicación. Y fíjate, precisamente este pasado fin de semana, Morena, a través de sus oficinas de Morena en el exterior, que ahora existen, pues colocaron una serie de módulos en diferentes ciudades de allá de Estados Unidos para invitar a los paisanos a que participaran en su asamblea interior para elegir estos delegados rumbo a la elección de sus dirigencias y demás. El caso es que es pues lo que tú dices, ¿no? Morena se está enfocando mucho en este voto migrante desde sus bases, Claro, haciéndolos participar desde sus procesos interiores. claro. Entonces, lo que no había pasado, y ya lo habíamos comentado aquí, lo que no había pasado con otros partidos, incluyendo al PRI, que tantas décadas estuvo en el poder, que sí, sus funcionarios de repente iban a gira allá y saludaban a los paisanos migrantes, se enfocaban irónicamente, ¿verdad? Tenían poco acercamiento, pero muchos programas dirigidos a los migrantes aquí en México, y ahora Morena está enfocándose mucho en explotar este voto migrante con una campaña continua de participación de nuestros paisanos, pero irónicamente ahora con Morena en el poder, pues los paisanos migrantes aquí en México prácticamente tienen cero programas en su beneficio. Queda un 1% de los recursos que ellos envían de todos estos miles de millones de dólares en remesas y del recurso público que antes se destinaba a los migrantes, pues ahora queda un 1%, pero es cierto, Morena no suelta ese voto cautivo de nuestros paisanos migrantes allá, y bueno, pues está aprovechando las visitas del presidente que de repente hace allá a Estados Unidos y este discurso de héroes migrantes, de reconocerles este envío de remesas para capitalizarlo en el próximo proceso electoral. Entonces, por eso es que Fuerza Migrante dice, está bien, están buscando a los migrantes, pero entonces también aquí en México, en los congresos estatales, tengamos esa voz. Claro.
sería lo ideal, sin duda alguna, porque siguen, como lo decimos ayer, siguen, perdón, como lo dijimos hace un rato, siguen con sus dólares, con su trabajo, aportando a la economía nacional y a la subsistencia de miles de familias, de millones de familias aquí en México. Y pues la frontera, mi querida Erika Nieto, siempre ha sido un problema de violencia. El narcotráfico ha generado que muchísimas ciudades del lado fronterizo mexicano tengan altos niveles de violencia. Y lo que vimos en Tijuana, pues sin duda alguna nos deja un sabor de boca terrible. Desde tu perspectiva, amiga, ¿habrá más allá de estas alertas de viaje que ha emitido tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Canadá, a prácticamente la mitad del territorio nacional para que sus ciudadanos tengan precauciones al visitar estas entidades o de plano las eviten? ¿Tú crees que podamos ver otro tipo de acciones, de llamados, especialmente pensando en muchos estadounidenses que también, no solamente los paisanos que viven en Tijuana y trabajan en Estados Unidos, sino estadounidenses que trabajan en Estados Unidos y que viven en Tijuana porque les cuesta mucho más barato? Así es, así es. Luis, pues yo creo que la Casa Blanca se está tardando quizás un poco en hacer precisamente este llamado al gobierno mexicano, pero continuamente este llamado viene de los congresistas tanto demócratas como republicanos que están haciendo este llamado de atención por el aumento en la violencia en México y los gobernadores fronterizos, porque ya hemos visto en otras ocasiones que, por ejemplo, en la frontera con Texas y en estos consulados que están en esta zona fronteriza también han sufrido por los enfrentamientos del crimen organizado de este lado mexicano, porque, bueno, pues pueden decir, las balas están de ese lado. No, por supuesto que llegan también del otro y los ciudadanos americanos continuamente están viviendo este miedo. Decíamos ya en algún momento, pues ellos también tienen violencia y ellos también tienen balaceras, pero estamos hablando de un crimen organizado en México que está en crecimiento, eso es evidente, a pesar de que en Presidencia y en Palacio Nacional a través de las mañaneras pues están continuamente minimizándolo, pero hay que acordarse, Luis, que ya desde Donald Trump había esta posibilidad y esta intención de considerar a los grupos del crimen organizado como grupos terroristas y atacarlos de esa manera, bajo esa perspectiva y tomar medidas muy severas. Ya lo decía el exsecretario de Seguridad de Donald Trump, ¿no? Cuando tenía severas intenciones de lanzar misiles a los narcolaboratorios de este lado mexicano para terminar con eso. Entonces, la preocupación ahí está, ya tiene mucho tiempo. Así que va más allá de este llamado a no viajes a Cancún, no viajes a Guanajuato, no viajes a Zacatecas, no viajes a Michoacán. Ahora, ten mucho cuidado si estás en Tijuana, porque seguramente las acciones serán mucho más estrictas. Y a nuestro vecino del norte, mi querida Erika, hay que recordarlo, cualquier excusa es buena para poder invadir un territorio extranjero. Y si su frontera sur, su traspatio está ardiendo por estos grupos que ya consideraría terroristas, que además tendría el argumento de que envenenan a su población con drogas, simple y sencillamente podríamos ver una cuestión mucho más difícil aquí en el país con una entrada de militares norteamericanos a nuestro territorio. Así de feo podría ser la cosa, mi querida amiga. ¿Qué, Erika Nieto? Ojalá que este panorama no se concrete, que sean solamente parte de la discusión que estamos teniendo ahora, pero dadas las condiciones de violencia y dadas las condiciones de crecimiento territorial de los grupos del narcotráfico, no nos extrañe que Estados Unidos pueda intervenir de alguna u otra forma en nuestro territorio. Así es, y lo ideal sería que se tomaran cartas en el asunto directamente desde México, precisamente evitando este tipo de circunstancias. Yo creo que Joe Biden, de acuerdo también a las últimas conversaciones que han tenido allá en la oficina Oval y con el secretario de Relaciones Exteriores y demás, y la visita constante, ¿no? Los recorridos que está realizando Ken Salazar, ya ves que vino aquí a Puebla a decir que, bueno, era una de las pocas entidades que, pues, en las que se sentía un poco de paz. Pero bueno, creo que están los ojos bien puestos directamente en México
Y bueno, pues también, obviamente, los mexicanos, ¿no? Los mexicanos que van y vienen y que pues las vidas ahí están en riesgo permanente y bueno, pues estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, mi querida Erika. ¿Dónde te encontramos, amiga? Gracias, Luis. Pues pueden encontrar esta columna de opinión en la página de municipiospuebla.mx. También estamos por ahí, claro, en la página de contigopuebla.mx, ahí las pueden encontrar, o simplemente seguirme en redes sociales vía Twitter en @erinife. Ahí van a encontrar toda esta información sobre migración. Y ahí te buscamos, mi querida amiga. Muchas gracias, Erika Nieto. Pausa y seguimos contigo, Puebla.mx, a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. En las 3 redes sociales nos encuentras facilito como Contigo Puebla. En Instagram, además, una cuenta. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.